Bueno, traders, continuamos con nuestra super serie modelos de crianza y cómo afectan en el trading. Vamos a detallar claramente y más específicamente los tipos de conductas que se presentan en estos modelos de crianza autoritario. Vamos a tratar de identificarlos para que ustedes mismos puedan interiorizar, analizar, ir verificando si algunos de ellos son los que efectivamente los se pueden estar afectando en este momento en su trading. Cada tipo de conducta que de pronto ustedes aprendieron desde su crianza y que ahorita les puede estar afectando, al momento de identificarla, de interiorizarla, vamos a poderla identificar también, poderla ver más fácilmente cuando estemos en el gráfico y en la medida que tenemos conciencia y conocimiento, conocemos la verdad, podremos empezar a generar ese cambio a nivel inconsciente, a nivel psicológico, a nivel cognitivo. Entonces, como tal, vamos a tratar de reiterar muchísimo y detallar, de explicar claramente cada uno de ese tipo de actitudes, de emociones, de comportamientos, y en el momento en el que lo sintamos y nos veamos identificados, vamos a tratar de pensar, esto yo lo vi en mi padre, identificar de quién lo aprendí, de quién lo vi como ejemplo o como imposición. Esto lo decía mi padre, así me hacía sentir mi padre o mi madre cuando me hablaban, pero eso es el modelo de crianza que también muy posiblemente tuvieron ellos, no tengo por qué repetirlo yo. Esa era la verdad de ellos, mas no es mi verdad, y a partir del momento me enfoco y me responsabilizo de mi propia crianza y empiezo una gestión de cambio. Vamos a hacerlo desde este mismo momento, porque desde este mismo momento empieza su gestión de cambio. Cuando empiezan a conocer de dónde vienen esos problemas, de dónde vienen esas conductas y emociones inconscientes que surgen sin ningún tipo de control. Actuamos la mayor parte del tiempo en modo automático, sin control alguno, y tenemos que responsabilizarnos de nuestras acciones, de nuestras decisiones y asumir asimismo las consecuencias a partir del momento. El modelo de crianza, vamos a detallar el amor y a resumir, a recordar, a hacer también un feedback de lo que vimos en el capítulo 1. El amor condicionado, reglas sin diálogo, el grito, hazlo bien, o habrá un castigo, eres un idiota, tienes que obedecer, no cuestiones, no te equivoques, respeta, sin preguntar, en esta casa se hace lo que yo digo, mientras viva bajo este techo se hace lo que yo digo, no lo que usted quiera. eh, Quédese callado porque si habla más duro le doy. Son ese tipo de narrativas que uno escuchó en la mayoría de familias de esas generaciones pasadas. Incluso en las actuales también se tiende a escuchar mucho precisamente por ese modelo, por ese ejemplo que siguen de manera inconsciente y, y sin control. Entonces, vamos a ver dentro de la característica del control excesivo. Se encuentra que los padres imponen las reglas, lo que hemos hablado, las decisiones las consideran ellos, sin la opinión del niño. Siempre todo es impuesto para el niño. Entonces, el adulto entonces toma decisiones siempre desde el miedo, pues para no equivocarse, nunca hacen o toman decisiones en sí para poder hacer las cosas por su cuenta, por lo que quieren, por lo que les gusta, sino por lo que toca, por lo que se ven obligados a hacer, por lo que la sociedad les impone, por lo que las figuras, el jefe o las figuras de autoridad que aparecen en su vida les imponen. Entonces, por lo regular son miedosos, evitan tomar riesgos eh, pues innecesarios para no quedar mal, para no perder. Entonces, al no querer arriesgar lo que ya se tiene, obviamente no pueden conseguir más allá del estado de confort en el que se encuentran. Entonces, son ese tipo de traders que se demoran para tomar una decisión, a pesar de que hayan hecho un buen análisis, se demoran en entrar, en tomar la decisión de entrar al mercado por miedo a perder. Desde antes de entrar a la operación ya tienen o empieza a aflorar ese miedo a perder. O son los que ta- cubren rápido con un break-even por miedo a que el mercado se les devuelva cuando ya están ganando, porque a pesar de que su análisis marcó bien las zonas, tuvo por lo regular los del modelo de crianza
autoritarios son muy estudiosos, muy juiciosos, porque fueron obligados a hacerlo. Pero ya cuando son traders, a pesar de que hayan estudiado tanto, de que tengan una clara conciencia del análisis que hicieron del mercado, en el momento en el que ya están ejecutando, el miedo les gana. Entonces tienden a salir más rápido por miedo o a no entrar o entrar tarde por ese mismo miedo, por esa inseguridad, a confiar, porque es la falta de confianza de el análisis que hicieron. Allí aparece su padre que siempre le decía que todo estaba mal, que podía mejorar, que era un torpe. Entonces allí aparece ese padre autoritario, fantasma metido en su mente, metido en sus emociones. Empiecen a identificarlo, empiecen a identificar a quién le pasa esto. Recuerden esa narrativa de sus padres, en qué momento los hacían sentir de esa manera inseguros, a pesar de que ya hubiesen estudiado de manera correcta. La amenaza del padre de que si no pasa el examen va a tener su castigo, hacía que muchas veces los niños perdieran el examen a pesar de que supieran todo y hicieran todo, porque los nervios, el cortisol, el estrés del miedo al castigo del papá en el momento de presentar el examen hacía que se bloquearan. Eso mismo puede estar pasando a este tipo de adultos en el momento en el que están presentando el examen, para ellos reflejado en entrar al mercado con una operación. Puede parecer como ese examen que tienen que pasar, o si no viene el castigo. La pérdida de dinero representa en este entonces ese poder autoritario que los va a castigar. En el segundo punto, el poco diálogo, no se fomenta la comunicación, no había escucha, no importaban sus emociones, solo imposición, imposición, lo que dijeran los padres y lo que pensara, dijera, sintiera el niño, no importaba para nada. Entonces allí aparece esta dificultad para analizar, ya viéndolo desde el contexto, el adulto en el contexto del trading, la dificultad para analizar y reflexionar, no cuestiona su operativa, no hace feedback, se le dificulta hacer backtesting, le cuesta aprender de la experiencia exactamente, no hace un feedback de sus operaciones positivas, de sus operaciones negativas, contrarrestar el resultado con el análisis preliminar que realizó, que es lo que nos lleva a hacer un aprendizaje, evaluar la ejecución y obviamente primero la planeación. Eh, entonces, este tipo de emoción, de comportamiento inconsciente hace que el trader entonces repita siempre una y otra vez los mismos errores, se coja el pelo y diga, pero ¿por qué soy tan bruto si ya me había pasado? Vuelvo y lo hago, vuelvo y repito lo mismo, vuelvo y sobreopero, me sobreapalanco, vuelvo a entrar por venganza. ¿Por qué una y otra vez? Porque una y otra vez. Porque no hay alguien que le enseñe y le guíe a retroalimentar de sus errores. Solamente tiene que no cometer errores, o si no hay castigo. Pero no le enseñan a que de los errores se puede aprender, que los errores también son buenos, que haciendo el feedback y la retroalimentación de los mismos se puede ganar mucho, mucho aprendizaje y sabiduría. En el 3, castigos y amenazas, el error es castigado siempre, lo que estamos hablando, se usa el miedo para obtener obediencia, la intolerancia completamente al error, se busca el perfeccionismo para evitar el castigo. Entonces cuando el trader entra, tiene que buscar la versión y la entrada perfecta, y en eso se puede quedar horas, y a pesar de que ya la tenga clara, lo que hablábamos anteriormente, la inseguridad le impide entrar al mercado. Entonces antes de cometer el error ya se está culpando por él mismo. La frustración, entra la paralización, le cuesta asumir las pérdidas como parte del juego, lo que les venía diciendo, en este caso no parte del juego, sino parte de la inversión para mi aprendizaje. Entonces cierra las operaciones ganadoras también, muy rápido, no las deja correr. Bueno, estamos hablando en el caso de tal de que sea un operador de intraday o swing, que su estrategia específicamente sea dejar correr, porque si estamos hablando de un scalper, pues obviamente es mejor gestionar la operación antes de tiempo, pero en este caso específico estamos hablando de un operador que ya tiene las habilidades del saber, que también en los otros videos les explico cuáles son las habilidades del saber, del hacer y del saber hacer, y cómo se pueden convertir en competencia, que es importante tenerlo claro también para poder desarrollar una buena gestión en el trading y en cualquier otra profesión. Cuando el trader ya sabe y que tiene claras sus competencias del saber, porque
En este caso, los autoritarios están acostumbrados a ser responsables y para adquirir información, para estudiar juiciosos por miedo al castigo. Entonces él ya sabe todo, debe tener un claro conocimiento hasta dónde va a dejar correr su operación, hasta dónde va el target. Entonces, como tal, pero la intolerancia al error puede hacerlo cerrar anticipadamente, desconfiar de su análisis previo y no dejar correr las pérdidas para no perder. Asimismo, aumentar el stop loss, correr los stop loss para aumentar las ganadoras con la esperanza de que no vaya a perder, siempre evitando el castigo. Todo va enfocado a evitar el castigo. Como cuarto punto, las exigencias altas, se espera perfección, alto rendimiento en todo momento, siempre las mejores notas, siempre, o sea, por tanto, volvemos y reiteramos, estos son los traders que jamás o que más les cuesta aceptar las pérdidas. Se autoexigen extremadamente, igual que les exigía a sus padres. Muy posiblemente este tipo de personalidades también están en este momento exigiendo a sus hijos de la misma manera porque repiten un modelo de manera inconsciente sin sentarse, autoanalizarse, hacer una introspección. A veces con dolor castigan a sus hijos de la misma manera y a pesar de que ellos mismos sienten lástima, dolor por castigarlos así, y que saben que no es bueno porque para ellos no fue bueno y ellos no sintieron bonito cuando los trataron así, no pueden cambiar, se les imposibilita cambiar porque no tienen una conciencia de por qué lo están haciendo. Entonces, en este momento es el punto importante que si ustedes están actuando así con sus hijos, pongan un alto, vean los videos, estudien, dense cuenta, no solamente para ser traders, sino en la vida. Si ustedes ven que alguien actúa de esta manera, encamínenlo a que se trabaje interiormente a nivel de su personalidad, de que conozca, se conozca a sí mismo para que a sí mismo pueda generar un desarrollo potencial más funcional para su vida, para su futuro, para su entorno, para su familia. Entonces, estos traders, volvamos al punto 4, se ponen demasiada presión por resultados, buscan validación y perfección también, siempre buscando no ser castigados. Sobreoperan en el momento en que obtienen la primera pérdida, obviamente ya después de que ya corrieron el stop loss, después de que ya hicieron todo, la opción es sobreoperar por venganza. Y obviamente pues ya empiezan a partir de allí a infringir su propio plan de trading, pero como recuerden que este modelo sí está acostumbrado a cumplir normas porque lo obligaron a ello. Entonces viene la recriminación ya no solamente por perder, sino es que se autocastiga también por no haber cumplido su plan de trading. Entonces es dos por uno, dos castigos por uno. Al perder la operación viene el primer castigo y con la sobreoperativa que se representa en incumplir su trading, su plan de trading, viene ya el segundo castigo. Por tanto, allí este trader ya condenado al fracaso. Tenemos el quinto, el afecto condicionado, el cariño se da solo si el niño cumple con lo esperado. El cariño, por ahí pues la comida con humillación, porque en este modelo muy pocas veces hay manifestaciones de cariño en sí. Entonces, hay baja autoestima, dependencia externa, necesidad de aprobación completamente siempre, siempre de su entorno, de su pareja, de toda la persona que lo rodee. Si no hay aprobación o si no hay un refuerzo positivo de cada cosa que haga, de las personas, de su jefe, de sus compañeros de trabajo, siempre va a llegar a él la baja autoestima, la inseguridad, el sentirse insuficiente, el dudar de sí mismo constantemente. Entonces, por lo mismo, vuelve a reiterarse la falta de confianza en su propio análisis, en su gestión, en su operativa, en su mismo plan. Volvemos a lo mismo, el trader enfocado al fracaso. Posteriormente vamos a ahondar aún más claramente en las acciones de mejora y qué tipos de herramientas puede estos traders comenzar a ejecutar para poder cambiar. Pero este es el primer punto, el primer momento, el momento en el que empieza su cambio, la introspección, el conocimiento de dónde vienen. Aquí empieza de aquí en adelante en cada situación de su vida, en cada momento en el que vuelvan a surgir ese tipo de narrativas, de emociones, de respuestas comportamentales, va a hacer en su cerebro un insight. Poco a poco, generar la neuroplasticidad, va a generar nuevas conexiones neurales en su cerebro para que el aprendizaje se dé más rápido. Entonces, como tal, en el momento lo importante es que ustedes hagan conciencia de dónde vienen sus problemas y que cuando estén frente a las pantallas en los gráficos puedan identificar más fácilmente
¿por qué me estoy comportando así? ¿De dónde viene? Si yo quiero seguir así, tomar conciencia y responsabilidad, si yo quiero seguir siendo así, o definitivamente esto ya son acciones que son la verdad de otra persona y no las mías propias. Y como tal, tomar el toro por los cuernos y empezar a tomar mi niño interior y hacerlo, criarlo a mi manera, con un modelo democrático lleno de amor, de guía, de paz, de amor, de tranquilidad. Vamos entonces, qué se puede generar a largo plazo con este tipo de modelo? Lo que ya habíamos hablado, la inseguridad, la ansiedad, el miedo al fracaso y que son comportamientos que se exacerban con el trading, dificultad para confiar en su propio criterio, la dependencia de otros mentores, lo que les hablaba. Estos tipos de traders se demoran muchísimo más en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no aceptan que alguien les enseñe. Les enseñaron a que ellos por sí mismos tienen que salir adelante, buscar sus recursos, buscar herramientas de afrontamiento, que ellos mismos sean quienes solucionen y gestionen todo el tiempo. Por tanto, no aceptan que otra persona les ayude porque entonces no va a ser validado su resultado. Para ellos, si otra persona les ayudó, entonces ellos lo interiorizan como que son insuficientes y ellos no pudieron solo y el resultado es del otro que les enseñó y no de ellos mismos. Por eso la dificultad de confiar en que alguien les enseñe o que le dé una opinión, no aceptan críticas, no son autocríticos y tampoco aceptan críticas, lo que llaman las críticas positivas, que en sí no existen realmente. La relación tensa con el dinero y con el riesgo. Obviamente, aprendieron a que el dinero es sinónimo de ansiedad, de violencia, de escasez, de recriminación, muchas veces humillación. Entonces, definitivamente, todos esos factores afectan a un adulto en cualquier contexto de la vida, pero 10.000 veces más en el trade. Entonces, acá el trading exitoso requiere libertad para pensar, equivocarse, aprender y crecer. Tiene que aprender a ser flexible, tiene que enseñarse a sí mismo a confiar en su propio criterio, a darse valor, a reconocer todo lo bueno que hace, todo, porque por lo regular este tipo de personas criadas bajo este modelo son muy inteligentes, resuelven mucho, saben muchas cosas y resuelven muchas cosas, pero no se valoran, no dan un, son las personas que le ayudan a muchas personas, a mucha gente, pero que no cobran también por sus servicios de manera adecuada porque no consideran que tengan un valor. Entonces, el generar esa autoconfianza que no construyeron desde la infancia, la pueden cambiar y empezar a agradecerse a sí mismos, a valorarse a sí mismos, dejar de lado la vida o el modelo de personas que les enseñaron a vivir a su manera y empezar a vivir a la suya propia. Entonces, ¿qué puede ayudar en este momento a esos traders? El fomentar el diálogo y la escucha, con tratar de buscar personas, mentores, alguien que los asesore a nivel psicológico o a nivel de pronto de un asesor espiritual, cualquier persona en la que ellos confíen y que puedan depositar pues precisamente esa confianza para hablar, para dialogar, para expresarse, para saber que si expresa sus emociones no va a ser criticado, ni juzgado, ni humillado, ni castigado tampoco. Empezar a reconocer que ya está viviendo su propia vida y no la de sus padres. Validar emociones y aprendizajes, no solo los resultados. Cuando haya una pérdida, tratar de valorar que, bueno, me esforcé en estudiar, yo sé que sé, voy a esforzarme un poquito más, voy a tratar de seguir mi plan, me voy a hacer el feedback a ver si mi análisis estaba bien y yo sé que estaba bien, en qué fallé, dónde fallé, me adelanté, no me adelanté, corrí mi stop, cuál fue el error, voy a tratar de, no soy muy partidaria de las bitácoras, pero en el caso tal, es importante poder registrarlo si mentalmente no sienten que se les olvida, que lo aprenden, pero se les olvida, entonces sí es importante registrarlo. Permitirse los errores como parte del crecimiento, lo que les decía, no vean las pérdidas, comiencen a hacer objetivos generando su plan de negocio. Para mi plan de negocio, para cualquier plan de negocio, necesito invertir primero un dinero. Entonces, como tal, si yo quiero aprender, voy a, de manera consciente y profesional,
este negocio del trading, voy a saber que voy a tener que invertir cierta cantidad de dinero, voy a mirar si de mis ahorros algo me sobra para poder invertirlo, no voy a invertir de mi renta, de lo que pago de renta, de mi alimentación, del estudio de los niños, de las necesidades, voy a sacar eso aparte y voy a saber que lo que pierdo lo voy a invertir, lo voy a tomar como las cervezas que me gasto en el mes para ir con mis amigos a jugar fútbol, a jugar lo que sea que juegan los hombres o las mujeres, lo que me gasto en el salón de belleza, en las uñas, en lo que sea, voy a destinarlo para mi estudio, así como se hace con cualquier otra carrera cuando uno tiene que esforzarse para pagar un semestre. Entonces, tomar las pérdidas como una parte del proceso de aprendizaje que yo tengo que invertir para ese aprendizaje y no como una pérdida como tal. Yo les sugiero casi siempre a todos mis traders cuando estoy haciendo las envío que en vez de buscar estudiar, inicialmente sí, en una cuenta demo pueden ir entrenando, pero es mejor exponerse directamente al mercado real con una cuenta pequeña, una cuenta de 50 100 dólares. Hay muchos brokers con los cuales se puede abrir y operar en mercado real, en tiempo real, con microlotes, con cuentas, con operaciones de muy bajo apalancamiento que vayan a medida que van trabajando, pueden ir también ganando, así sea centavos de dólar, $1, $2, no en vez de tomarlo como una cuenta que voy a perder, irla manejando y más sabiendo que es una cuenta que sí se puede perder, voy a tener la seguridad y tranquilidad de operar y respetar mi plan de trading de manera más objetiva, tranquila y me va a ayudar a abrir mi mente para poder analizar y ir estudiando lo que tengo que estudiar con más tranquilidad. Que puede ayudar también a apoyar la autonomía y la confianza en sus decisiones. Precisamente todo eso viene de establecer un plan, unos objetivos claros de dónde vengo, para dónde voy. Vengo de una necesidad, vengo de un gusto de querer hacer trading o voy a hacer trading porque necesito plata o porque me gusta, o porque realmente me veo obligado a hacerlo porque me quedé sin trabajo. Todos esos puntos de vista, hacer un análisis DOFA que les reitero yo a ustedes que lo hagan, vayan por favor al curso. Las competencias de un trader exitoso, allí les enseño los que son las competencias, lo que a nivel organizacional de una empresa tiene que tener en cuenta, como lo mismo que se tiene que tener en cuenta para este negocio, cómo hacer un análisis DOFA de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que pueden presentar dentro de este proceso de aprendizaje y ya pues obviamente en el ejercicio de la profesión como tal. Todo eso cuando yo lo tengo claro, pues obviamente me va a dar más confianza para poder entrar al mercado, para poder gestionar mis operaciones, no solamente mi riesgo y mi plan de riesgo y mi plan de trading, sino también gestionar las operaciones cuando ya esté dentro del mercado. Y pues en este momento, ¿qué puede ayudar más? Educar la inteligencia emocional. Educar la inteligencia emocional y gestión de riesgo, pues la gestión de riesgo está incluida entre muchísimas otras cosas que implican la inteligencia emocional. La inteligencia emocional precisamente es esa toma de conciencia de primero tomarse el tiempo, por ejemplo, de ver un video de estos que parece denso, pero que nos enseña tanto y que si tenemos pereza de hacerlo para nuestro propio crecimiento, pues de esos mismos resultados son los que se ven posteriormente en nuestro trading y en cualquier empresa o emprendimiento que queramos hacer en nuestra vida. No se trata de tener padres perfectos ni de ir a recriminarles, ni de ir a decirles por su culpa fue que no he podido, eso que no he podido salir adelante en mi vida, por su culpa es que todo me va mal, no, sino tomar conciencia de que ellos tenían su vida, que su vida fue también marcada por patrones heredados de sus padres, de tus abuelos, y que de alguna manera actúan de manera en modo automático, igual que estamos actuando nosotros también, o ustedes también, y que ustedes en este momento tienen una ventaja, el acceso al conocimiento, de que ahora ustedes tienen las herramientas. Ya no solo es necesario ir y pagar una consulta a la psicóloga por horas, que cuesta muchísimo, de hecho, sino que ahora tienen herramientas como estas
Plataformas como estas que les brindan la oportunidad de tener acceso al conocimiento, lo que sus padres no tuvieron, muy posiblemente. Entonces, como tal, deben sentirse por ese motivo como privilegiados y agradecidos y tratar a partir de allí en generar un cambio, intentar construir una nueva educación para su niño interior, volver a reeducarse porque es posible hacerlo y posible generar un cambio para ustedes, para bien suyo y para bien de su entorno. Entonces, bueno, esto ya son las características como un resumen de lo que implica cada uno de los modelos, los castigos, las amenazas, cada uno de los modelos no, lo que implica el modelo autoritario específicamente y cómo influyen las tomas de decisiones en desde el miedo, en la dificultad de analizar y reflexionar, en la intolerancia al error, ya lo hablamos, la autoexigencia extrema, la baja autoestima y la dependencia. Vamos entonces en el próximo video a hablar de el modelo de crianza permisivo. Allí los espero.